La reverenda Marta Ramírez de Cruz presenta su programa, En esto pensar, porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el mío propio. Aquí estamos, como siempre, contentos de poder compartir con cada uno de ustedes las maravillas del Señor, porque dentro de los testimonios que compartimos y la palabra que se trae, aparte de la oración que hacemos al final, que no puedes perdértela, siempre vemos las maravillas del Señor. Así que vamos a estar ante este programa, como le dijo Jesús a Marta. No te digo que si crees verás la gloria de Dios. Estamos en un tiempo que necesitamos creer, porque necesitamos ver a Dios, ver su gloria, ver sus maravillas y ver su poder actuando en nosotros. Y como Él es el mismo ayer, hoy y por siempre, Él es bueno en gran manera, Él va a obrar una vez más. Y hoy puede ser el día de esa visitación, de ese toque, de ese milagro. Así que mantente conectado, conectada y recibe lo que Dios quiera hablarte a través del programa de hoy. Hoy, como siempre, tenemos un invitado especial y tenemos a un distinguido ministro del Señor, el autor de los comentarios de la Biblia del pescador. Ahí fue que, si ya él era famoso, pues se dio a conocer mundialmente. Y es el reverendo Luis Ángel Díaz Pavón. Aleluya. Yo lo tuve hace unos años atrás aquí. Bueno, cuando salió la Biblia del pescador, que ya no me recuerdo cuántos años hace, estuvo con nosotros y la presentó, pero Dios lo sigue usando, le sigue inspirando proyectos y él sigue dejándose usar para la gloria del Señor. Y él es alguien bien simpático y tan pronto llegó, pues me hizo sonreír. Así que estoy contenta y sé que ustedes también se van a gozar de las cosas que a Dios se le ocurren poner en el corazón de los hombres y las mujeres para bendecir a otros y para que veamos el quehacer de Dios en la vida de los diferentes ministerios. Así que vamos a conocerlo para aquellos que no lo vieron años atrás y los que sí, pues puedan saber de las nuevas cosas que Dios está haciendo en su vida. Pastor, Dios lo bendiga, bienvenido al programa. Gracias, pastora, alegría estar aquí nuevamente. Qué bueno. Pues para la gente que no lo conoce bien y que lo admira sin saber, haber visto la cara, pues vamos a ponérselo juntos. De aunque sea brevemente, como la otra vez, su trasfondo, cómo llega el Señor, y entonces nos habla de ese nuevo proyecto que acaba de salir y que ha sido una bendición. Amén. Yo nací en una familia cristiana y me gusta decir eso, Sí. me gusta testificarlo. Mi familia tiene religión, todos tienen religión. Allí el que no es evangélico es católico y si no, alguna otra cosa, pero tienen religión, se caracterizan por eso. Así que mi formación y mi desarrollo fue yendo a la iglesia. Yo no hubiese concebido un domingo sin ir a la iglesia, un domingo sin Biblia en la mano, sin el himnario, sin la ofrendita para darla. Pero mi conversión no ocurre sino hasta la edad de 15 años. Me gusta decir, yo fui evangélico por 15 años y luego fui salvo. Qué bien. Luego nací de nuevo. Sí, porque ir a la iglesia no salva a nadie. Así es. Entonces no se toma una decisión por Cristo. Sí. A las 2 semanas de convertido, recibí la primera invitación para ir a dar mi testimonio. Wow. Para ir a compartir mi testimonio con una iglesia en la ciudad de Nueva York. Vivíamos en Nueva York para entonces. Pero es puertorriqueño. Yo soy puertorriqueño de Vega Baja. Igual que yo. Sí. Yo nací en Vega Baja. Gente buena sale de ahí. Qué bien. También salen otros que no son tan Sí, buenos. Pero sí, esto... Y en Nueva York, en la iglesia Discípulos de Cristo, en el Bronx, Franklin y la 169, todavía está allí. Todavía voy y he ido a predicar varias veces. Allí comencé a caminar con el Señor. Bueno. Y un par de años más tarde comenzaron los viajes y las invitaciones a otros países.
las campañas evangelísticas. Realmente mi trabajo durante estos años ha sido evangelizar, conducir vidas a los pies de Cristo. En ese ambiente surge la Biblia del Pescador. ¿Cuántos años van ya? Se me olvidó. La Biblia del Pescador, el lanzamiento Ajá. fue en el 2013 Okay. y fue justamente un mes antes de la muerte del hermano Gille. Mira para allá. Próximo mes él muere. Un par de años antes, él y yo habíamos tenido Más de 10 años, sí. Sí, estamos en el 25, Ajá. hace 12 años. Exacto. Hace 12 años que se lanzó la Biblia y hace 12 años que murió él. Le decía que un par de años antes, él y yo tuvimos una conversación con respecto a esa Biblia. Wow. Le expliqué lo que estábamos haciendo, una Biblia para evangelizar con anotaciones, para evangelizar. Él A él hizo le encantaría la idea. Sí, él hizo sus expresiones típicas. Gloria a Dios. Cuando tú tengas esa Biblia, me la traes, que yo te la voy a promover. Wow. Pero justamente el mes después del lanzamiento de la Biblia del Pescador, el Señor decide trasladarlo al cielo. Así que eso es lo que he hecho. Predicar, evangelizar y pues enseñar gente con la Biblia a presentar el Evangelio. ¿Cómo presentar el Evangelio? Yo doy un seminario en el entorno de una cruzada evangelística. Ajá. Regularmente doy un seminario que lo llamamos evangelismo orgánico. Ajá. ¿Cómo evangelizar sin pretender que estoy evangelizando? Ajá. ¿Cómo hablarle de Cristo a esa persona que se acerca, al compañero de trabajo, al vecino? Y Sin que levante defensas y se ponga... Exactamente. Ajá. Provocar que ellos sientan que son ellos los que están preguntando, Ajá. los que quieren saber. Así que sobre eso es que hemos estado trabajando y nada más, estamos aquí. Ajá. Pues la próxima vez que de eso dentro de alguna cruzada que sea en Puerto Rico me avisa, porque yo he cogido cuanto taller de evangelismo existe. Ay, y eso no lo he cogido, así bueno, que aunque sea para mis últimos años, me encantaría tener un poquito más de información. Lo vamos a hacer. Porque si en un tiempo hay que evangelizar es ahora, y no solo fuera de las iglesias, aún dentro de las iglesias, porque está llegando mucha gente por muchas razones, pero decidiendo por Cristo como Señor y Salvador, no necesariamente. Mire, pastora, hace unos meses yo estaba en la ciudad de Nueva York justamente. Porque ahora vive en Miami, me dijo Yo que vivo estaba en con Miami, su hijo sí, pastoreando allá. Sí, con Gustavo Adolfo, mi segundo hijo. Él es pastor y yo soy pastor junto a él. Me parece que ahora yo soy el copastor. A veces me gusta decir, él hace el trabajo y a mí me dan la gloria. Sí, porque como usted es el veterano. Sí, la gente dice, es la iglesia de Díaz Pavón. Y yo digo, sí, pero quien hace el trabajo es este que está aquí. Sí. Sí, junto a mi hijo estamos pastoreando en la ciudad de Miami, pero estaba en Nueva York y en una entrevista alguien me preguntó, ¿por qué razón usted toda la vida ha sido evangelista? ¿Por qué el evangelismo es tan importante para usted? Yo dije, le pregunté, respondí con la pregunta y hay algo más importante que eso. Exacto. Hay Esa es la razón de ser de la iglesia. Sí, sí. Nos gusta alabar, alguien nos quiere enseñar a danzar, alguien nos quiere enseñar a cantar, alguien nos quiere enseñar, no sé qué, estudios de distintas cosas, pero ¿y de qué sirve todo eso si no somos salvos? Exacto, amén. ¿De qué sirve si no hemos nacido de nuevo? Es el primer paso en la experiencia cristiana, pero es el más importante. Si usted no hubiese nacido, no podría estar haciendo este programa de televisión. ¿Qué es más importante en su vida? ¿Haber iniciado este programa o haber nacido? Pues sin duda haber nacido es más importante. Conducir vidas a los pies de Cristo es significativo, es importante porque la gente se sigue perdiendo. Sí. Porque la gente cuando muere sin Cristo va al infierno, porque el infierno es real, porque pasar la eternidad con Dios no tiene sentido si lo podemos arreglar hoy. Esa historia que Jesús cuenta del rico y Lázaro, esa historia a mí me estremece. Sí, sí. Me estremece. Porque yo veo a ese hombre, pastora, orando en el infierno. Wow. Por favor, manda a Lázaro. Padre Abraham, manda a Sí. Lázaro que moje la punta de su dedo en agua. O que vaya Ajá. allá y les A mis predique hermanos. a mis 5 hermanos. A ver,
Si hubiese orado una semana antes, Sí. esto hubiese sido diferente. Si una semana antes hubiese tenido esa reflexión, ese despertar a conciencia que tuvo allá, separado de Dios, todo hubiese sido diferente. Pero no, le llegó a destiempo. Y la obediencia a destiempo es desobediencia. Sí. No, y mucha gente vive en negación. No, un Dios tan bueno no puede tener un infierno. Y con sus propios argumentos, pues, dejan de responder a lo que el Espíritu les está llamando a hacer y al final lo van a enfrentar. Mire, si no hubiera infierno, yo estaría predicando con la misma intensidad que hay que convertirse a Cristo. Porque ¿de qué le sirve a usted pasar a la eternidad y que le digan, no, no hay un infierno? Y uno dice, ay, qué bueno, pero voy a estar sin Dios. Eso es un infierno. Sí, eso es un gran infierno. Yo no sé cómo es el infierno. Tampoco me interesa averiguar cómo es. ¿Qué temperatura tiene el infierno? Yo qué sé de eso. ¿Cuán difícil va a ser? Va a ser difícil pasar la eternidad pensando, yo pude haber estado con Dios, yo le pude haber servido a Dios. Eso es como el mal estudiante, que llega el día de la graduación y todos tienen medallitas menos él. Sí. A todos le dan titulitos y cosas, y a él no, y dice, si yo me hubiese aplicado un poquito, tal vez yo estaría ahí recibiendo algún reconocimiento. No, yo no quiero pasar a la eternidad sin Dios. Yo no quiero hoy entristecerle el corazón al Señor. Amén. Qué abuso es el corazón que dice, si no hay infierno, ¿para qué me convierto? Wow, es que no conoce al Señor, No, obviamente. no lo conocen, no lo conocen. Eso es como decir, amo a mi mamá solo porque me hace arroz blanco y habichuelas coloradas. Amo a mi papá porque me da regalitos. No, sin regalos yo quiero estar con mi papá. Sí. Y sin que mi mamá cocine, yo quiero estar con exacto. ella. Hay que querer servirle a Dios. Yo quiero evangelizar porque hay que librar gente de la perdición eterna. Amén. Hay que conducirlos a Cristo, hay que conducirlos al Señor. Y esa es la responsabilidad primaria de cualquier cristiano. Existimos en este planeta para conducir personas a los pies de Cristo. Pastora, Jesús no vino para enseñarnos a danzar. Y es bonito que dancen. Pero Jesús no vino a enseñarnos a hacer obras de teatro, aunque es bonito que las hagan. Jesús vino a salvarnos. Sí. Ese fue el propósito de su venida. Es el propósito de nuestra existencia aquí en la tierra. Estamos aquí para eso. Así es que no he hecho otra cosa. Me convertí en el 73 a los 15 años y ya en el 75 estaba en el campo misionero. Wow. Pero él tuvo la ventaja que se formó en la iglesia. Sí. Y cuando uno se convierte o recibe un llamado y ya tiene la formación, tiene una ventaja. No como el que viene del mundo, se convierte, se tiene que sentar unos cuantos años a aprender. Y bueno, y a desaprender también. Ajá, cierto. Cuando yo me convertí al Señor, me parecía que había leído la Biblia por primera vez y había pasado toda la vida en la escuela dominical, oyendo, y siempre tuve una Biblia. Pero con esa Biblia que le robé a una viejecita llamada Herminia Morales, leyendo esa Biblia yo me convertí. Me la comí de una vez. En meses yo la había terminado y en meses la había vuelto a leer. Y esa hambre por leer la Biblia y por conocerla no ha cesado. Ese apetito ha estado allí. Al punto que lo lleva a hacer esa Biblia del pescador. Sí, la Biblia del para pescador. facilitar a otros poderla entender. Por cierto, le tengo una noticia. Esto, es más, yo creo que esto es una primicia, porque yo no he hablado de esto en ningún programa hasta hoy. En el mes de febrero 1, será el lanzamiento Del 2026. Del 2026 de la Biblia del Pescador, edición Mujer Virtuosa. ¡Wow! Una Biblia del Pescador especializada para mujeres como usted. Genial, aleluya. Así es que cuando salga vengo por acá Claro a que traérsela. Sí. Ya, lo prometido es deuda. Sí, amén. Pero en la este lanza momento, bueno, podemos hacer eso, con gusto. Wow. Pero en este momento he estado conversando. Hace unas semanas
fue la fiesta de Pentecostés que se Sí. celebró en Camuy con el Ministerio Cristo Viene, y allí hicimos el anuncio oficial que para este mes de octubre ya vamos a tener en nuestras manos la biografía autorizada del hermano Gille Ávila. Wow. Es un libro amplio, casi 300 páginas. Es un libro grande, tiene fotografías y muchas historias que poca gente ha escuchado. ¿Y dice autorizada porque lo autorizó él, la esposa, o fueron vivencias en común que por eso no fue de oído? Ok, eso es Porque hay gente que ha escrito de él y no, quizás no tiene la exactitud. Yo no sé, a lo mejor alguien puede escribir un libro mañana mucho mejor que el mío. Yo tendré la dicha de haber escrito la biografía autorizada. Ajá. Mire, de Gille se ha escrito mucho. Hoy deben haber sobre mi escritorio 8, 9, 10 libros que los miré porque tienen o capítulos o secciones sobre Gille, sobre Gille Ávila. Ha habido, está el libro del testimonio de él, está la vida de Gille Ávila, está mis experiencias con Dios, que es cosas que él mismo escribió sobre sus experiencias. Tengo 2 tesis, una tesis doctoral y otra de maestría, de estudiantes de teología que decidieron hacer su tesis en la vida y experiencia de Gille Ávila. Así que todo ese material yo lo estuve consultando. Es autorizada cuando la persona, el representante de una editorial se me acerca y me dijo, estamos interesados en que usted escriba la biografía de Gille. Él me dice eso porque ya años antes yo le había dicho, es necesario escoger una persona para ir trabajando el libro sobre la vida, la biografía. Pero él no prestó atención, pasó el tiempo, muere Gille, continúa pasando el tiempo y él se me acerca. Wow. Cuando habló conmigo... Eso es lo malo de dar buenas ideas. Después se las asignan a uno. Sí, yo creo que tuvieron intenciones de hacerlo por otro lado, pero regresaron a casa. Y me dijo que quería que le hiciéramos. Yo le dije, yo tengo algunas condiciones para escribir esa biografía. Él pensó que yo hablaba de dinero. Okay. Le hice saber que yo no estaba hablando de dinero. Y me dijo, ¿y de qué estamos hablando? Le dije, hay una institución y 2 personas que tienen que endosar ese libro para que yo lo escriba. Le dije, la esposa, la hermana Yeya. Ella tiene que endosar ese libro, ella tiene que respaldarlo, estar de acuerdo y aceptar que yo sea el autor. La otra persona es la hija, Doris, la única que queda viva de las 3. Ella tiene que endosar ese libro, ella tiene que apoyarlo. Y le dije, y además, yo necesito que el Ministerio Cristo Viene, la Junta de Directores por unanimidad. Me dijo, ¿cómo que por unanimidad? Wow. Por unanimidad. Eso significa que si son 20 o 15, los que sean, si uno dice que no, yo no lo voy a escribir. Wow. Él me dijo, usted lo puede escribir sin esos endosos. Le dije, no. Otra persona lo puede escribir sin esos endosos. Otra persona puede escribirlo. Y está bien. Y habrán 20 más que escribirán de Gille en los próximos años. Le dije, pero yo no puedo. Y dijo, ¿pero por qué? Le dije, porque mira, esa señora que es la viuda de él, me cocinó a mí muchas veces. Yo comí en esa mesa. Yo prediqué en ese sótano. Doris, la hija, me hacía los impresos de mi ministerio, mis tratados, las publicidades. Yo los hacía allí. Así es que a mí me une una relación de muchos años. En ese ministerio, en el sótano de la casa, yo daba la Santa Cena de vez en cuando. Wow. Y estuve en la inauguración del edificio nuevo, hice una oración allí ministré, yo prediqué. ¿Era casi parte de la familia? Pues sí, algunos pensaban que yo era parte del ministerio, solo que yo tenía bigote. Y en el ministerio en esos años no se tenía bigote. Finalmente terminó quitándoselo. Me lo quité por respeto a él, tal vez.
No puedo yo escribir el libro que no endosa a mis amigos, que no endosa a mi familia. No, bajo ninguna circunstancia yo lo haría. Eso provocó que entonces se dilatara el proceso. Él nunca provocó las reuniones, nunca tuvo las conversaciones, hasta que un día llegó a mí y me dijo, todo está bien, pero yo no he hablado con ellos. Le dije, pues nada está bien. No, exacto, ese era Nada está el bien. primer paso. Así que le di la idea, le dije, mira, cítalos para yo ir y tener yo la conversación. Y vine a Puerto Rico, ya yo vivía en Miami, vine a Puerto Rico, tuve la reunión con Yeya, tuve la reunión con Doris, primero con Doris, después con Yeya, y con todo el equipo de Cristo Viene, la junta directiva. El endoso fue unánime. Aleluya. Fue unánime. Así es que de ahí le dimos velocidad. Ya yo había estado trabajando en algunas cosas que había sentido hacer. Y entramos en el proceso de las entrevistas. Entrevistas a gente que lo conoció de forma particular en distintos ambientes. Ajá. Y comencé a enterarme de cosas que yo no sabía. Sí. Hasta esas entrevistas, pastora, yo creía que yo conocía a Gille. Hasta que me senté a hablar con Doris y comenzó a hablarme del Gille papá, Ajá. del Gille en la casa, del Gille ausente, del Gille en campañas, del Gille en ayuno, de lo que ellas pensaban cuando papá está metido en 41 días de ayuno. Papá lleva 2 semanas, lleva 3 semanas, lleva 4 semanas allí, ayunando. Se va a morir, se va a poner tan flaquito, ¿qué va a pasar? Las reuniones con Yeya, ¿sí? Ese marido errante de país en país, esas realidades, los miembros del equipo, los antiguos, los que ya no están, entrevisté a algunos que ya han muerto, pues obviamente los entrevisté antes de que murieran, ¿verdad? Ese proceso, más de 150. Hemos dicho que mi trabajo ha sido ser evangelista. Así es que he vivido de país en país. En ningún país a donde yo haya ido, ni en uno solo, ha faltado la pregunta sobre, ¿usted conoce al hermano Gille Ávila? ¿Qué nos habla? ¿Qué nos cuenta de él? Sí. Y eso en países de habla hispana y de otras, de otros idiomas. Países a donde él dio campañas enormes, países donde no tuvo casi ninguna campaña, como en Brasil, campañas pequeñas, y nunca volvió. Pero en todo Brasil me preguntan por él. Sí. Y aún después de muerto lo usan de ejemplo y lo mencionan. Escuché a la dominicana, a la pastora Yesenia Ten, un día usándolo de ejemplo, como el pastor Gille Ávila tal. Escuché a Dante Gebel, al argentino que vive en California. Sí, porque el hermano Gille Ávila de Puerto Rico, ¿sabe? Todavía porque lo usan de referencia. Sus primeros pasos en el Señor los dio con Gille. Sí. Dante. Sí. Wow, mira para allá. Sí. Y no solo eso, no solo eso. Cosa que me impresiona. Gille ya lleva 12 años fuera de esta tierra. La gente habla de él como si estuviera vivo. Sí, no lo olvidan. Yo estaba en México en estos días predicando en un encuentro de pastores de todo el país. Más de 2,000 pastores. Wow. Mientras conversaba con algunos de los pastores, el fenómeno, la conversación, la alusión a Gille aparecía una y otra vez. En todas partes, pastores que dicen, yo me convertí con Gille. Sí. Pastores. Dios me bautizó con el Espíritu Santo en un culto. Dios me sanó, Dios sanó a mí. Sí. Me encuentro con el tenor Carlos Seize, un tenor música clásica. Famoso. Es famoso, sí. Él estudió con Pavarotti, estudió con Plácido Domingo, hizo conciertos con ellos, vive en Michigan. Nos encontramos en la Florida. Y me preguntó cómo iba el libro de Gille. Le conté. Me dijo, yo tenía 9 años, una infección en mi oído izquierdo, fue creciendo, el médico no la podía controlar.
comencé a perder la audición del oído izquierdo y comenzó a afectarme el otro oído. Y el oído derecho también se estaba afectando. Cuando mi mamá se enteró de que había una campaña de Gille. Aunque él nació en la ciudad de Nueva York, es más puertorriqueño que el coquí. Sí. Y para entonces vivían aquí. La campaña era en Carolina. 9 años, la mamá lo llevó. Esa noche él aceptó a Jesús. Carlos Seize, el tenor famoso, se convierte en una campaña de Gille Ávila. Qué bien. Ahora, no solo se convierte, Dios le sanó los oídos. En el mismo momento. Esa misma noche, Wow. la noche de su conversión, Aleluya. él fue sanado de ambos oídos. Nunca más tratamiento. Aleluya. La sordera se fue totalmente. Escuchaba perfectamente hasta el día de hoy. No sería tenor si hubiese perdido la audición. Cierto es. Así es que ese milagro ganó un tenor, Ajá. un músico profesional que no lo hubiese podido desarrollar si hubiese sido sordo desde esa época. Eso yo lo encuentro continuamente. Bueno, hace 40 años, en la primera campaña que hizo Gille Ávila en Vega Alta, en una cancha, mi nena de 5 años, el Señor la sanó de pies planos y le hizo llave en los pies. ¡Wow! Hace 40 años de eso. Y esa curvatura dura hasta el día de hoy. Exacto. Hasta el día de hoy. Ay, y ella quiso, siendo tan chiquita, que oraran por ella. Qué tremendo. Y De la 5 años. llevamos al frente, oramos y salió bien. Qué belleza. Y donde quiera yo me meto, como siempre me preguntan, ¿y dónde es su programa? Yo en el canal de Gille Ávila, porque la gente lo conoce mejor así que como la cadena del milagro. Y siempre hay un testimonio, sí, a través de Gille Ávila me pasó esto, o conozco a alguien. Eso sucede en todas partes, no solo en Puerto Sí. Rico. Y de hecho, en otros países, su influencia es más fuerte que aquí. Sí, Más fuerte. La marca de su ministerio. y la admiración y el respeto que le tienen, sí. En muchos países, hoy se recuerda la cruzada con él como la cruzada más grande de la historia. Sí. Nadie que vino después tuvo cruzadas más grandes. Wow, qué tremendo. Él marcó una época, no solo aquí en Puerto Rico, en tantos lugares. Cuando Gille muere, el gobernador de turno, pues, trastabillaba en la decisión de declarar luto, duelo, bajar la bandera a mitad de asta. Tuvo que la gente gritar y periodistas hablar para que finalmente el gobernador lo hiciera. Sin embargo, en otros países, no en uno, en varios países, se declaró luto inmediatamente. En Nicaragua, un país con un gobierno de izquierda, si se quiere definir de alguna manera, don Daniel Ortega declara una semana de luto nacional. Wow. Y con tristeza decía, murió un amigo, murió un pastor, murió un profeta, murió un hombre de Dios. Es impresionante. Sí. Muchos lugares a donde él llegaba lo recibían en el salón VIP. No tenía que ir a hacer aduana, no tenía que ir a entregar documentos, se los tomaban de la mano, lo pasaba a donde van los dignatarios. Ajá. Y los recibían en muchos países como dignatarios, presidentes de Estados Unidos y de todo el continente, los recibían en la oficina, oraban con él, le contaban sus problemas. La gente guarda una imagen de Gille como el predicador, porque nunca hizo alarde de estuve con este presidente, con aquel presidente, tal presidente. Él no hablaba me llamó. de él, él No, hablaba de Cristo. de Cristo. Nada más. Y hay gente que conoció a un presidente, tiene todas las fotos del mundo con ese y quiere que todo el mundo sepa que él le dio la mano al presidente tal. Ajá. No, Gille. No contaba que en muchos de esos países él ni siquiera intentó ir a conocer al presidente. Fue el presidente quien lo llamó porque lo quería conocer, quien lo mandó a buscar. Qué interesante. Sí, por ejemplo, él estaba celebrando una campaña al norte de Chile cuando Pinochet
el presidente Pinochet, que algunos lo llamaban el dictador, Sí, sí. casi el dueño del país. Pinochet llama a la casa donde él se hospedaba para conversar con él. La persona que responde al teléfono le dice, usted tiene el número correcto, pero él está orando. Y cuando él ora, no se interrumpe. Aunque sea el presidente, no importa quién sea, él está hablando con Dios. Así que no hay. Entonces, yo le voy a dejar mi número. Cuando él termine la oración, ¿usted cree que me pueda llamar? Sí. Y lo llamó. Y Pinochet le dijo, yo necesito hablar con usted a la mayor brevedad posible. Va a ser difícil porque estoy en campaña. Tampoco corrió para tener ese privilegio, supuestamente. No corrió. Él le dijo, pero yo lo mandaría a buscar en mi helicóptero. Y él dijo, bueno, yo termino de orar mañana a las 7, pero a tal hora de la tarde yo vuelvo a orar. Usted tendría que buscarme a esa hora y devolverme antes de tal hora, porque yo no puedo interrumpir la oración de la tarde. Wow. El presidente Pinochet envió el helicóptero, lo recogieron, lo llevaron a la capital, tuvo la reunión con él y lo regresaron antes de su hora de oración. Wow. Si tuviéramos nosotros ese respeto por nuestro tiempo devocional, ¿verdad? Eso es importante, eso es importante. Si tuviésemos ese respeto, posiblemente tendríamos esas experiencias. Exacto, sí. De seguro ese tipo de cosas sucedería. Eso sucedió en Chile, pero yo conozco historias como esas en muchos otros países y experiencias de esa naturaleza. Hombres famosos, influyentes, que dicen, mi formación fueron los cassettes de los mensajes de Gille. Sí. Así yo me formé, así yo aprendí, así yo desarrollé. Milagros, pastoras, de todo tipo, de todo tipo. Aquí había un programa, y yo no recuerdo ahora el nombre de ese muchacho que hacía el programa, pero era una persona, era un programa así, un poco cómico, un poco entretenido, y ese muchacho tuvo un accidente y otro lo sustituyó en el programa nocturno. Cuando dijo por qué él estaba allí, él dijo, miren, estoy haciendo el programa hoy sustituyendo a fulano porque tuvo un problema con su portón eléctrico. Dice, y sufrió varias lesiones. Ha quedado tan mal que no lo sana ni Gille Ávila. Ay, Dios mío. Ahora, ¿por qué es importante que yo diga eso? Porque estoy hablando de dos de los más famosos personajes de la televisión nuestra, y el proverbio es, no lo cura ni el médico chino. Sí, exacto. Pero para ellos, Gille llegó a ser más importante que el médico chino. Así que el proverbio lo cambiaron. Ni Gille Ávila lo sana. Gille nunca sanó a nadie y nunca pretendió haber sanado a nadie. Yo estoy hablando del proverbio, ¿verdad? Exacto. Del hecho de que unos inconversos lo estén utilizando a él como el gran modelo de lo que es una persona a quien Dios usa para hacer milagros. A ese grado llegó su influencia. Países como Bolivia, en Bolivia, en la gira de, creo que fueron 3 campañas en Bolivia, se convirtieron 57,000 personas. Wow. Ahora, 57,000 personas es la cantidad de gente que la mayoría de las personas nunca le ha predicado a esa cantidad de gente. Wow. Él los tuvo como conversiones allí. En Perú fueron 52,000 personas. En el cierre de campaña de Nicaragua, más de 200,000 personas. Yo fui a ver el lugar, yo no estuve en esa campaña, pero yo fui a ver el lugar. Era un terreno inmenso, era un terreno gigantesco. Y me marcaron desde aquí hasta acá, y la plataforma estaba acá. Todo esto estaba lleno de gente. Wow. Sí, si eso estaba lleno de gente, como ellos dicen, y yo vi la foto, eran más de 200,000 personas en el cierre de la campaña.
fue impresionante. Él marcó la vida de millones de personas. Sí. Es el personaje más famoso que ha dado Puerto Rico. Más famoso que los cantantes más famosos que tenemos. Y por motivos más nobles y dignos. También eso. Y lo curioso es que, por ejemplo, ninguno de ellos, ningún cantante, ningún político, ningún artista de aquí puede decir que le cantó a tanta gente como él le predicó. Exacto. O sea, no importa cuál sea el cantante y no importa cuánta gente haya tenido, ninguno de ellos predicó durante 30 noches en un coliseo o en un estadio, perdón, de 60, 65, 70 mil personas, 30 noches lleno. Eso lo hizo, 30 Gigi, noches corridas. Y más. Wow. Y más. Porque en esos años, en la década de los 60 y de los 70, solo anunciábamos cuando la campaña comenzaba. Okay. Y en la medida en que avanzaba, decidíamos si añadíamos más días o no. Y desde tan joven, usted lo conocía. Yo lo Porque conocí usted es antes. mucho más joven que él. Sí. O sea que era un muchachito cuando él estaba dando su... Yo era un adolescente Ajá. cuando Gigi ya daba campaña. Gigi se convierte en el 60. Entonces, importante. Y del 60 al 70, él desarrolla campañas evangelísticas siendo maestro. Ajá. Todavía siendo fisiculturista, desarrollaba campañas. Él deja el fisiculturismo después de su conversión, no por la enfermedad. Y esto es un mito que hay que aclarar. Ajá. La gente dice, él sale del fisiculturismo porque tenía artritis. Ajá. Sí, eso es verdad. Pero una vez él se convierte, Dios lo sana. Aleluya. Y lo sana totalmente. El dolor en los codos se fue, el dolor en los hombros, las rodillas, en la espalda, todo el dolor se fue y él volvió al gimnasio. Gigi volvió al gimnasio después de convertido. Y en algunas semanas, eso de la memoria muscular, Ajá. es cierto, en cuestión de semanas ya él estaba en forma. Wow. Y en unos meses él ya podía competir otra vez. Dios le habló. Y Por ahí no ve. y le dijo, sí, le dijo que era para el ministerio. Y él deja el fisiculturismo, él ya había salido del béisbol, él sufrió un pelotazo al lado de la cabeza que lo aturdió y él abandona. Él jugaba tercera base para el Camuy Arenas. Wow. Y era atractivo. Cuando él estaba jugando, la gente llegaba. Si Gigi estaba jugando, el parque se llenaba. Él era todo una atracción. Pero su conversión en el 60, él abandona esto, comienza a predicar y poca gente sabe y muy pocos recuerdan que él llegaba a las parcelas, a los barrios, con unos altoparlantes sobre su guagua, los amarraba a los árboles y predicaba en una plataformita improvisada. Y ahí daba campañas. En una de esas campañas yo estuve siendo niño. Wow. En un par de ellas. Siendo ya jovencito, de 14 años, yo estuve en la campaña de las parcelas Márquez, entre Vega Baja y Manatí. Ajá. Impresionado yo con la campaña, esa tremenda. Y luego viene el famoso ayuno de los 41 días. Eso lo cambió todo. Hasta entonces, él había sido un evangelista más o menos conocido, de más o menos influencia, con un testimonio impresionante. Todo eso palideció después de los 41 días de ayuno porque las campañas se multiplicaron en tamaño, en efectividad, en conversiones. Los últimos días del ayuno de 41 días fueron con el propósito de pedirle a Dios una unción especial para varias cosas, para drogadictos, para alcohólicos y prostitutas. Y ocurrió. Gigi se caracterizó porque cuando hacía el llamado, las rameras corrían. Los adictos a drogas corrían. Los alcohólicos corrían a convertirse. Sí. Y eran liberados. Eran liberados. Así es que su ministerio, a partir de aquella experiencia, fue a otra dimensión. Ocurre la campaña de Levittown
Y en esa campaña de Levitown casi 2.000 personas aceptaron a Cristo. Wow. Inmediatamente vino la de Bayamón, más de 3.000 aceptaron a Cristo. Entonces ya no se medían las conversiones en sus campañas por 150, 200 Ajá. personas, ahora eran miles Wow. convirtiéndose. Y comenzaron los viajes internacionales, los países y Dios a llenar estadios. Los milagros lo acompañaron todo su ministerio. Su experiencia personal de sanidad afectó su vida plena, la de su familia, la de su entorno, la de los miembros del equipo. Cuando uno entrevista a los miembros del equipo, la experiencia con Gille es, él oró por mi nena y fue sanado, él oró por mi hijo y Dios le hizo tal cosa. Esa gente no estaban impresionados con el atleta, Ajá. no, estaban impresionados con el Dios de ese ministro. Amén, aleluya. Y eso marcó a tanta gente. Se me nota, ¿verdad? Que estoy emocionado con las entrevistas. No, me tiene a mí aquí en shock. Es que esas experiencias que yo fui recogiendo mientras entrevistaba para el libro, a mí me afectaron. A mí me afectaron profundamente. Para una gente, él era un papá. Y hablan de él como un papá. Él era mi papá. Yo conozco pastoras y pastores que me han dicho, él fue mi papá. Wow. ¿Sí? Para otros era mi viejito. ¿Sí? Otros admiraban al fisiculturista, para otros era mi predicador favorito, para otros era el hombre que Dios usó para sanarme. Cuando les preguntaba quién fue Gille para ti, contestan cosas como, él era un hombre de oración. Su vida de oración me marcó. Mire, pastora, a la historia, a las generaciones que vienen, se le va a hablar de Gille, el hombre que Dios usó para milagros y el hombre evangelista que condujo muchas vidas a los pies de Cristo, pero yo le aseguro que las próximas generaciones hablarán de su vida de intercesión. Esa vida no comprometida con nada, esa vida totalmente amarrada a su compromiso de oración, a su tiempo en la presencia de Dios. Gille no concebía la idea de que Dios me usa aunque no ore. Sí, pero voy a orar. Pero Dios puede hacerlo contigo aunque no ores tanto. Sí, yo lo sé, pero no importa. Yo quiero pasar tiempo en la presencia de Dios. No se trataba simplemente de si me usa o no me usa. Sí, Dios lo hace por gracia. Esto no era para pagarle a Dios un milagro. Él quería estar horas en la presencia de Dios. Desde la mañana, durante el día, otra vez en la noche, después de la campaña. Yo estuve muchas veces en ese automóvil cuando regresábamos de la campaña al lugar del hospedaje. Desde la campaña hasta el lugar del hospedaje, él venía con las listas de los que se habían convertido, leyendo los nombres y orando para que perseveraran, uno por uno. Y esas listas a veces contenían 1.000, 800, 1.500. Y él venía orando. Josefa Morales, Padre, que persevere. Félix Gómez, Señor. Ahí uno por uno, uno por uno. Entonces cuando llegábamos al lugar, marcaba con un lápiz, una rayita, para saber por dónde iba orando. Ve, él no oraba, Señor, que estas vidas. No, era uno por uno. Él creía en la oración y los resultados fueron extraordinarios. Ese libro que sale ahora, en octubre, que todos ustedes lo pueden adquirir. ¿En papel o por Amazon? No, va a estar en ambas formas. Amazon lo va a distribuir también impreso. Amazon y las otras distribuidoras, todas las librerías cristianas y las librerías seculares. Cuando estamos haciendo este programa, antes de hacer este programa, las semanas anteriores, gente ha estado llamando a la editorial para preguntar cuándo podemos recibir el libro de Gille. Y Dios, que todavía está en imprenta, lo están imprimiendo en Brasil. Y llega este mes que viene
ahora y en octubre 1 es el lanzamiento. Wow, qué Por extraordinario. todos lados. Yo le aseguro que va a leer en ese libro cosas sobre Gille que no ha escuchado, que no ha oído, que no sabía que sucedieran. Cosas tremendas como, por ejemplo, que en cierto lugar a donde fui, en donde he predicado, en ese mismo parque he predicado, una mujer decide burlarse de él, bailar los coritos, Ajá. y cuando él comienza a predicar, gritarle improperios, insultos, un cielo despejado. Y de pronto, de la nada, una nube oscura y un solo rayo. ¡Ah! Y la mató a ella. Un solo rayo ante los ojos de miles de personas. Y le cayó en la cabeza. Wow. Y quedó muerta instantáneamente. Y el que bailaba con ella quedó marcado, quemado. Nadie más fue afectado y no cayó un segundo rayo. Ay, Dios mío. Okay. Alguien dice, oh, eso debe haber sucedido por ahí en un país, quién sabe dónde. No, no. Eso fue en la ciudad de Chicago, Wow. en Estados Unidos, en el Humboldt Park. Yo he dado campañas allí, en el lugar donde ella cayó. Yo no quería incluir esa historia en el libro, porque yo dije, yo no quiero incluir ningún testimonio y ninguna historia que yo no pueda entrevistar a los testigos. Exacto. Ok, yo entrevisté a la mujer que se quitó el abrigo y fue y cubrió el cuerpo. Ajá. Sí. Yo entrevisté a 2 de los cantantes que estaban ministrando esa noche y yo entrevisté al coordinador de la campaña. Wow. Y a ninguno le conté lo que me había dicho el otro. Ajá. Y le contaron lo mismo. Sí, La misma versión. la misma Wow. versión. Y algunos de ellos, personas que usted conoce, como por ejemplo, allí estaba un cantante llamado René González. Mira para allá. Nos encontramos en un avión y yo le dije, René, ¿tú estuviste en la campaña de Chicago? Me dijo, ¿cuál? ¿En la que Dios mató a una mujer con un rayo? Wow. Yo le dije, Esa misma. ¿tú viste eso? Me dijo, mira, brother, al otro día yo no quería cantar. Y yo le dije, ¿por qué? Porque ese altar se respeta. Sí. A mí me dio miedo. Da temor de Dios, sí. No quería yo, no me atrevía a cantar por el milagro que ocurrió. ¿Cuántas personas han vivido una experiencia como esa? Muy pocas en el mundo a través de la historia. Interesante. ¿Sabe por qué no contaba Gille esa historia? Para no lastimar a los familiares de la joven que murió. Para no lastimarlos. Tanto amor, ¿verdad? Misericordia. Sí, sí. Pero eso ocurrió a principio, mediado, final de su ministerio. Mediados. Bueno, ya René no es de principios del no, ministerio. exacto. Y fue, sí. Yo no tengo la fecha, pero eso tiene que haber sido en los 90. Ajá. Pero por ahí, temprano en los 90 o tarde en los 80 Wow. Ocurrió eso. Yo debo averiguar esa fecha con precisión porque sé quién la tiene. Ajá. Pero entrevisté uno por uno a varios de los que estuvieron presentes, al coordinador de esa campaña, Tito Atiles, a Benjamín Rivera, otro de los cantantes, a Carmen Delia, la del grupo de oración, la intercesora. Fui a su casa, me senté con ella, yo le dije, yo quiero que me cuente esto. Esa noche nadie durmió. No, y la otra tampoco. Ay, Dios mío. Sí. Y Y este que- tampoco durmió cuando No. lo oyó. Ajá, y que le den gracias a Dios que eso no pasa más a menudo, como pasó con Ananías y Zafira, porque Dios no Bueno, se distingue pero ahí por tiene- querer matar a la gente, sino para que vivan. Ahí tiene un caso, ve, el caso de Ananías y Zafira. En el ambiente de la iglesia primitiva, eso es un caso aislado, Ajá, pero es un caso que provoca un temor. sí. Chicago fue marcado.
todavía hay gente que sigue contando esa historia. Wow. Pero no es una historia que la gente sabe, porque Gigi no lo contaba. Sí, sí. Otra vez, por la razón que ya expliqué. La sensibilidad de su corazón, el compromiso con Dios, su integridad. ¿Cuántos predicadores usted conoce? ¿O cuántos empresarios que comienzan con una empresita que ellos tienen que sustentar con el sueldo suyo como maestro de escuela, que era la él, gran cosa. que era él, un sueldito ordinario, sostener la campaña y que ese ministerio llegue a ser de ingresos de millones de dólares, millones con ese, con una infraestructura enorme y mantenga el mismo sueldo. Cuando Gigi muere, Le quedan 3 minutos, Gigi recibía lamentablemente, $300 pueda redondear. semanales. Wow. Trataron de aumentarle el salario, la Junta, y le dijo no. Ellos le dieron un aumento de $100 y él aumentó la ofrenda en $100 que daba. Wow. O sea, no permitió que de ninguna manera pareciera que tomaba ventaja o privilegio de lo que entraba. Murió en la casa que construyó cuando se casó. En la casa donde se convirtió, allí murió. Nunca quiso una casa nueva y se la regalaban. Nunca quiso remodelarla y se lo hubiesen hecho. Estaba comprometido con lo que hacía. La Biblia habla de hombres que fueron insignes. Yo creo que Puerto Rico puede dar testimonio de que hemos tenido muchos hombres insignes, muchos. Yo escribí de este ahora. A lo mejor escribo de otro en algún otro momento, pero en este escribí de ese. Era un hombre insigne, era un hombre de un valor extraordinario y quisiera yo creer que el Gigi que yo conocí, así se llama el libro, el Gigi que yo conocí, inspire a muchos para tener una vida como esa. Amén, aleluya. Ya con ese testimonio, Dios me contestó a mí una petición y la voy a poner en práctica, porque Él dijo usted que pidió la unción para X tipo de pecadores. Sí. Y yo estoy pidiendo eso hace tiempo para X tipo de gente necesitada, atada. Y recientemente le estaba diciendo al Señor, Señor, pero ¿de qué otra manera te pido? Porque, y anoche lo estaba testificando en un círculo de oración, pues ya, sí, él se metió en ese ayuno pidiendo eso. Y Dios se lo dio. Wow. Y Dios se lo va a dar a usted también. Amén. Lo recibo. Ay, qué pena que se acabó el tiempo. Nada, octubre 1. Sí, ya pueden empezarlo a adquirir en todas las librerías y Amazon. Sí. Pues le agradezco tanto, de veras, que haya compartido esto, porque no todos, pues, pueden ver el libro, pero no escuchar todo esta gama de experiencias y de cómo lo construyó y cómo fue testigo de tantas cosas y cómo precisamente entrevistó a la gente que podía dar fe de que eso era así. Así que yo deseo que Dios lo siga bendiciendo, usando y que mucha gente se beneficie de ese libro y se motive. Debo comentar que el primer lugar donde van a tener el libro es en Cristo Viene. Amén. El primer embarque les llega a ellos. Qué Así bien. que el primer lugar lo pueden llamar ahora mismo a la cadena y decir yo quiero una copia del libro. Que sí. Y lo vamos a anunciar aquí, claro. Amén. Que sí. Pues Díaz Pavón, Dios lo bendiga. Gracias. Un gozo verlo, tenerlo aquí, escucharlo. Siempre a sus órdenes. Sí, mantenga esa alegría en su rostro. Gloria a Dios. Bueno. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, y al público les invitamos aunque sea a escuchar un pedacito de este himno, porque escogí hombres de valor a propósito, pensando en Gigi, y entonces cerramos con la oración, aunque no haya habido tiempo para nada más. Pero ha valido la pena. ¿Usted no cree? De escuchar cómo el Señor ha dirigido no solo un ministerio, sino otro, para ponerlo en el lente y la gente pueda beneficiarse de un testimonio tan poderoso. Así que después de la mitad de este cántico, oramos. Adelante. Con pautas de amor para la humanidad. ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la
la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo y sin hogar, esperando que alguien le ame. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí, asumo ese reto. Me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¡Vamos! Hombres de valor, ¡hey! Necesita Dios, necesita Dios. Aleluya. Definitivamente Dios sigue llamando, Dios sigue contando contigo y conmigo para que seamos gente de fe, gente de valor y gente de compromiso, dispuesta a llevar su nombre, que es el único nombre que puede salvar, en el cual oramos ahora. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre Celestial, por Jesucristo, por su obra en la cruz a favor nuestro, porque por la fe en Él podemos ser salvos, por ministerios, Señor amado, como el de Gigi Ávila y ahora de Díaz Pavón, y tantos ministerios, Señor amado, que no han tenido otro anhelo sino poner en alto tu nombre y que el mundo te conozca. Así te pido, Dios mío, que en esta hora lo hagas y bendigas este nuevo proyecto y a cada televidente que ha sido testigo de lo que hemos manifestado aquí. Glorifícate, abrázales y demuéstrales que tú sigues siendo el Dios que salva, que sana y que hace nuevas todas las cosas. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Aleluya. Hemos terminado. Dios les bendiga. Que pasen muy buenas noches.